Las características principales de la hidráulica son el volumen de la corriente y la presión. El volumen de la corriente determina la velocidad de salida del émbolo. Un circuito hidráulico. La bomba de engranajes es accionada por un motor eléctrico. Abajo, el conducto de absorción, arriba, el conducto de presión. Medición del volumen de la corriente. 1 litro en 5,7 segundos. Estos son 10 litros y medio en un minuto. La bomba impele el volumen en contra tan solo de la resistencia presentada por la conducción. Por ello, es la presión casi cero. En el conducto de presión interviene una resistencia hidráulica. Antes del estrechamiento se crea una presión. Por ello, el motor toma una corriente eléctrica mayor. Angostura más estrecha, presión ascendente, corriente eléctrica más elevada. El volumen de la corriente permanece casi constante, ya que el número de revoluciones de la bomba no varía. Por lo tanto, con la simple utilización de una válvula de estrangulamiento no puede regularse un volumen determinado. Si la resistencia hidráulica se incrementa, el volumen de la corriente llega a disminuir ligeramente. Se hacen apreciables pérdidas por fuga internas en la bomba. Mediante la medición de ambas dimensiones físicas, presión y volumen, se forma la curva característica de la bomba. Está ligeramente inclinada, ya que para presiones elevadas la corriente disminuye ligeramente debido a pérdidas por fugas. Por lo tanto, con la simple utilización de una válvula de estrangulamiento no es posible regular un volumen. ¿Cómo pueden entonces regularse las velocidades del émbolo? La corriente es creada por la bomba de engranajes. Detrás de la bomba de engranajes está montada una válvula de limitación de presión. El émbolo sale hasta el tope, subida de presión. La válvula de limitación de la presión se abre. Ahora fluye todo el volumen de la corriente por la válvula de limitación de la presión en el tanque. La presión máxima, regulada mediante la válvula de limitación de la presión, se conserva. Mediante el montaje de una válvula de estrangulamiento puede distribuirse la corriente de la bomba. Una parte fluye por la válvula de estrangulamiento al cilindro, el resto por la válvula de limitación de la presión al tanque. Válvula de estrangulamiento, válvula de limitación de la presión. Fracción de la corriente a través de la válvula de estrangulamiento. Fracción de la corriente a través de la válvula de limitación de la presión. Válvula de estrangulamiento más abierta, velocidad mayor. La totalidad del volumen de la corriente fluye ahora de nuevo a través de la válvula de limitación de la presión. Si se carga el émbolo en la válvula de estrangulamiento, se produce tan solo una pequeña diferencia de presión. La fracción de la corriente que fluye por aquí es pequeña. La mayor parte fluye por la válvula de limitación de la presión. Mediante la distribución de la corriente, es posible influir sobre la fracción del volumen de la corriente en el cilindro. La suma de ambas corrientes da como resultado el volumen de la corriente de la bomba. En las conducciones hidráulicas recorridas por una corriente,
la presión disminuye a lo largo del recorrido. En un estrechamiento, un diafragma, se crea en la parte más estrecha una gran caída de presión. Tales estrechamientos se encuentran en numerosos puntos de los sistemas hidráulicos para la regulación. La caída de presión es tanto mayor cuanto mayor sea la velocidad del aceite. La energía de presión se transforma en energía de movimiento. Por lo tanto, la presión disminuye en el punto estrecho. Tras el estrechamiento, vuelve a aumentar, ya que la velocidad de la corriente disminuye. En los puntos de estrechamiento se hace notable que en el aceite hay disuelto aire. Por supuesto, dicho aire no es deseable. La velocidad de la corriente aumenta. La presión disminuye en los estrechamientos. Casi todo el aire se desprende del aceite. Para velocidades de corrientes menores, desaparecen de nuevo las burbujitas. Resumimos. Las bombas hidráulicas proporcionan un volumen de corriente. La corriente obliga a salir al émbolo. Ante resistencias hidráulicas se crea presión que debe ser vencida por la bomba mediante el mantenimiento del volumen de la corriente. La válvula de estrangulamiento y la válvula de limitación de la presión permiten un fraccionamiento de la corriente. De este modo es posible una regulación de la velocidad del émbolo. En los estrechamientos disminuye la presión y aumenta la velocidad del aceite. El aire disuelto en el aceite se desprende de este y se hace visible. Cuando a un cilindro diferencial se le suministra una corriente de transporte constante, la velocidad de avance es menor que la velocidad de retroceso. El mismo proceso repetido en animación. Por lo tanto, avance más lento, retroceso más rápido. Las distintas velocidades del émbolo a la salida y a la entrada se producen como consecuencia de la diferencia de tamaños de las superficies en el lado del émbolo y en el lado del vástago del émbolo. En el cilindro diferencial, las relaciones de presión y fuerza de ambos lados del émbolo están determinados por el diámetro del vástago del émbolo. El diámetro del vástago del émbolo produce una relación perfectamente determinada entre superficie del émbolo y superficie del anillo del vástago del émbolo. Esta es la superficie del émbolo. Esta es la superficie del anillo del émbolo. La relación entre la superficie del émbolo A1 a la superficie del anillo del émbolo A2 es de 2:1. Por lo tanto, A1 a A2 igual a 2:1. En lo sucesivo nos fijaremos tan solo en el cilindro diferencial con la relación de superficies establecida 2:1. Aquí el dibujo del cilindro diferencial
según ISO 1219. Con el cilindro diferencial 2A1 y con el circuito correspondiente, podemos alcanzar velocidades de avance y retroceso iguales. El volumen de líquido desplazado del lado del vástago del émbolo es conducido al lado del émbolo. La parte del volumen, coloreada aquí de amarillo, contornea. Por ello recibe este circuito el nombre de circuito de contorneado. Invirtiendo la válvula distribuidora 3-2, el émbolo se introduce de nuevo. ¿Cómo es posible que el émbolo salga? A la puesta en marcha se crea en el sistema de conducción y a ambos lados del émbolo la misma presión. Por lo tanto, sobre el émbolo se ejerce desde ambos lados una fuerza. Debido a ello, el émbolo se encuentra sujeto hidráulicamente. A causa de la diferencia de superficies, se crea en el lado del émbolo un exceso de fuerza en la dirección de salida. El émbolo sale. Y después de la inversión, entra de nuevo con la misma velocidad. ¿Por qué son las velocidades de salida y entrada iguales? Aquí la solución. Superficie del émbolo. Superficie del anillo del émbolo. La superficie del anillo del émbolo es la mitad que la superficie del émbolo. De una manera simplificada, podemos representarnos lo siguiente. La mitad de la superficie del émbolo es impulsada por la corriente de contorneado. Las fuerzas contrapuestas se neutralizan entre sí. El volumen que contornea desde el lado del anillo del émbolo llena la mitad de la capacidad de cilindro por el lado del émbolo. La segunda mitad de la superficie del émbolo es impulsada por la corriente de transporte de la bomba, coloreada aquí en rojo. Las velocidades del émbolo saliente y entrante son determinadas únicamente por la corriente de transporte de la bomba. Conclusión final. Como las superficies impulsadas por la corriente de transporte de la bomba son de igual magnitud en ambas direcciones, también las velocidades deberán ser iguales. Numerosos movimientos en la técnica se realizan por medio de motores hidráulicos. Los motores hidráulicos se alimentan por medio de bombas con líquidos a presión. La capacidad de trabajo del líquido a presión
se cede en el motor hidráulico como momento de giro. El líquido a presión procedente de la bomba ejerce una fuerza sobre varios émbolos del motor hidráulico. El émbolo resbala hacia abajo sobre el disco inclinado y pone con ello al cuerpo del cilindro y al eje motor unido a él en movimiento. La fuerza F se descompone en una fuerza Fn actuante perpendicularmente sobre el disco inclinado y en una fuerza Ft actuante en forma tangencial. La fuerza Ft actúa a una distancia r del eje central. Con ello provoca un momento de giro md igual a Ft multiplicado por r. Para conseguir un movimiento de giro regular, deben ser alimentados al mismo tiempo varios émbolos axiales con líquido a presión. A fin de que el líquido a presión actúe tan solo sobre aquellos émbolos que resbalen hacia abajo sobre el disco inclinado, se monta un disco guía fijo con dos orificios en forma de riñón. Uno de los orificios del disco guía está unido a la conexión de presión de la bomba. Los émbolos cargados de presión rinden trabajo bajo este orificio. El otro orificio está unido al tanque. El movimiento de giro del cuerpo del cilindro arrastra los émbolos, llevándolos de nuevo hacia arriba sobre el disco inclinado. El líquido desplazado llega a través del otro orificio del disco guía, ya sin presión, al tanque. Las superficies de deslizamiento entre el disco guía y el cuerpo del cilindro, así como entre los taladros del cilindro y los émbolos axiales, deben ser de tal manera herméticas que no se produzcan pérdidas significativas de presión. Por otra parte, el cuerpo del cilindro debe poder moverse con facilidad. Por ello, siempre rezuma algo del líquido a presión entre las superficies de contacto. El mecanismo de transmisión del motor hidráulico está rodeado por una carcasa. La cavidad de esta carcasa está llena de líquido de fuga. El líquido de fuga tiene como misión lubricar, refrigerar e impedir la entrada de aire. Es vaciado continuamente por la conexión existente en la parte superior de la carcasa. Resumimos. Los motores hidráulicos producen un momento de giro bajo la acción del líquido a presión.
Equipos hidráulicos se utilizan en todos los campos de la técnica. Tales sistemas hidráulicos sirven para la transmisión de energía. Para ello se conducen fluidos a través de tuberías. La carga a mover presenta una resistencia. Dependiendo del tamaño de esta carga, puede sobrevenir una detención del movimiento o una elevación de la presión indeseable. Por este motivo se encuentra normalmente en cada instalación hidráulica una válvula de limitación de la presión. La válvula de limitación de la presión determina el límite de la carga de un sistema hidráulico. La presión máxima o del sistema deseada es regulable. Un muelle ejerce una fuerza F sobre la superficie de abertura de la válvula A. Así, la presión P actuante en el lado contrario se corresponde con la fuerza F que actúa sobre una superficie A. Por lo tanto, P igual a F dividido por A. Una fuerza del muelle de 100 newtons resiste para una superficie de la abertura de la válvula de 1 centímetro cuadrado una presión de hasta 1000 kilopascales raya 1. Una mayor fuerza del muelle permite una presión del sistema mayor. Una disminución de la fuerza del muelle reduce en correspondencia la presión del sistema. Aquí es dirigido un cilindro de doble acción mediante una válvula distribuidora 4-3 con posición neutral de circulación. La presión del sistema se ajusta en la válvula de limitación de la presión. En la posición de circulación, el aparato de medida de la presión no indica presión alguna, ya que no existe ninguna resistencia. Se acciona la válvula distribuidora. El émbolo entra. La corriente de transporte de la bomba se conduce a través de la válvula de limitación de la presión. El aparato de medida señala la presión del sistema ajustada en su momento. La válvula distribuidora 4-3 se lleva a la otra posición extrema. El émbolo sale desplazado por la carga. El aparato de medida señala la presión de trabajo necesaria para ello. Al final de la embolada, la corriente de transporte de la bomba fluye a través de la válvula de limitación de la presión al tanque. Con el émbolo introducido, se vuelve a crear totalmente la presión del sistema. La corriente de transporte de la bomba pasa por la válvula de limitación de la presión hasta que la válvula distribuidora vuelva a ser llevada a la posición neutral de circulación. Válvulas de limitación de la presión que actúen de forma directa tienen desventajas. No permiten un flujo grande. Una abertura de flujo grande haría necesario un muelle sobredimensionado. Por el contrario, válvulas de actuación indirecta permiten, para aproximadamente el mismo tamaño de construcción, el paso de un gran flujo. La conexión. La válvula de mando principal con el taladro de estrangulamiento. La válvula de mando previa.
el vertedero al tanque. Con el líquido inmóvil, la presión es en todas partes la misma. Por lo tanto, presión P1 antes del estrangulamiento es igual a presión P2 después del estrangulamiento. Este es también el caso cuando la presión sube. Cuando la fuerza del líquido a presión es mayor que la fuerza del muelle incorporado, el cono de mando previo se levanta de la abertura de la válvula. El líquido a presión fluye al tanque. Después del estrechamiento se produce una caída de la presión P2. La diferencia de presión así creada causa la elevación del cono principal. La corriente de transporte de la bomba llega por la válvula de limitación de la presión abierta al tanque. Si predomina la fuerza del muelle de la válvula de mando principal, al disminuir la presión de trabajo, vuelve a cerrar el cono de mando principal. Golpes de presión pequeños abren tan solo el cono de mando previo. También aquí es determinada la presión máxima por la fuerza del muelle montado en la válvula de mando previa. Las válvulas de actuación indirecta se llaman también válvulas con mando previo. Resumimos. Válvulas de limitación de la presión determinan la carga de un sistema hidráulico. Válvulas de limitación de la presión de acción directa son apropiadas para flujos pequeños y reaccionan rápidamente. Válvulas de limitación de la presión de acción indirecta o con mando previo se utilizan para flujos mayores. En la técnica se exige con frecuencia que los movimientos permanezcan uniformes a pesar de acciones variables de las cargas. En el caso de una válvula de estrangulamiento sencilla, la velocidad del émbolo disminuye al ser cargado. La velocidad de flujo de la corriente disminuye por detrás del punto de estrangulamiento debido a que la caída de presión en el estrechamiento es disminuida por la carga. Para conseguir una corriente de volumen constante, se utilizan válvulas de regulación de la corriente. Aquí ven ustedes una válvula para la regulación de la corriente de 2 recorridos. De 2 recorridos porque el aparato dispone de 2 conexiones. Una válvula de retroceso cuida de que el reflujo tenga lugar sin impedimentos. La válvula distribuidora 4-2 cambia de posición. El líquido fluye a través de la válvula reguladora de la corriente de 2 recorridos. El émbolo comienza a salir. Sigamos la presión y la corriente en la válvula reguladora de la corriente de 2 recorridos. El líquido a presión fluye por el estrechamiento S1 y la ranura de regulación de la presión S2 en el cilindro de trabajo. El volumen de la corriente permanece constante a pesar de la variación de la carga. ¿Cómo se produce esto? En la válvula de la regulación de la corriente de 2 recorridos reconocemos 3 diferentes campos de la presión: P1, P2
y P3. En el estrangulamiento S1 se forma durante el flujo una caída de presión. P2 es por lo tanto menor que P1. En la ranura de regulación de la presión S2 se crea otra caída de presión. P3 es por tanto menor que P2. La condición para obtener un volumen de corriente invariable es una diferencia de presión delta P constante en la ranura de estrechamiento S1 regulable. Esta diferencia de presión constante se consigue con el montaje de una válvula de regulación de la corriente. Aquí la explicación. El émbolo regulador de la presión se encuentra durante el flujo en equilibrio. Debido a que P2 es durante la caída de presión en el estrechamiento S1 menor que P1, es necesario un muelle para igualar la presión insuficiente. Esta fuerza de muelle FF actúa sobre la superficie del émbolo y suma así a P2 la presión PF. De este modo se iguala con P1. P1 igual a P2 más PF. Expresado matemáticamente sería P1 menos P2 igual a PF o delta P, tal como se dice también. Pero delta P es la fuerza del muelle FF dividida por la superficie A. Un ejemplo para el valor de la diferencia de presión delta P. Si tenemos una fuerza de muelle de 40 newtons que actúa sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado, nuestro incremento de presión es igual a 400 kilopascales raya 4. El incremento de P en la ranura de estrangulamiento se convierte de este modo por la fuerza constante del muelle en un constante de la válvula. El émbolo regulador recupera siempre su posición de equilibrio a pesar de diferentes acciones de carga. Esto significa caída de presión delta P constante para S1 y con ello volumen de corriente constante en el estrechamiento. Las válvulas de regulación de la corriente pueden ser de construcción diferente. Así, por ejemplo, el émbolo regulador de la presión puede estar situado delante del punto de estrangulamiento regulable. Para vencer con mayor facilidad las fuerzas de rozamiento, se han aumentado las superficies actuantes del émbolo regulador de la presión mediante la utilización de un émbolo escalonado. La diferencia de presión constante entre P2 y P3, necesaria para una corriente del fluido constante, es determinada también en este caso por el muelle de equilibrio FF y por la superficie del émbolo A. También aquí se sitúa el émbolo regulador de la presión en una posición de equilibrio y por tanto en una diferencia de presión constante en el punto de estrechamiento S1. La diferencia de presión entre P2 y P3, actuante sobre la superficie A, es equilibrada por la fuerza del muelle FF. Resumimos. Una velocidad del émbolo uniforme es tan solo posible cuando la caída de presión en la ranura de estrangulamiento permanece constante. Las válvulas de regulación de la corriente cumplen esta exigencia. A fin de que el émbolo regulador de la presión, presionado por dos lados, permanezca en equilibrio, se refuerza la presión menor detrás del punto de estrechamiento regulable por medio de un muelle.
La diferencia de presión entre la presión antes y después del punto de estrangulamiento es tan grande como la presión ejercida por el muelle. La diferencia de presión delta P es igual a la fuerza del muelle FF dividida por la superficie A. En tanto el émbolo regulador esté en equilibrio, se tiene una diferencia de presión constante. Esto es causa de un volumen de corriente constante y con ello de una velocidad del émbolo invariable. Cuando en máquinas movidas hidráulicamente se necesita una fuerza constante, también la presión en el cilindro de trabajo debe permanecer constante. Las válvulas de regulación de la presión cumplen con esta exigencia. La válvula de regulación de la presión reduce la presión de un valor elevado a uno menor a la salida del aparato. La presión P1 en la entrada de flujo debe ser, por lo tanto, siempre superior a la presión regulada P2 en la salida del flujo. El espacio del muelle debe mantenerse sin presión mediante una conducción de fuga. ¿Cómo se crea una regulación de la presión? En la posición de reposo, un muelle mantiene el émbolo regulador de la presión en su posición extrema. El fluido entra con una presión P1. Llega a través de la ranura de regulación de la presión a la salida del aparato y al mismo tiempo, por un canal secundario, al émbolo regulador de la presión. Allí ejerce sobre la superficie A una fuerza F. Si esta fuerza F es mayor que la fuerza del muelle FF, se estrecha la rendija de regulación hasta que la fuerza F y la FF estén en equilibrio. La energía de presión se convierte en la rendija de regulación en energía calorífica. La presión P1 cae a P2. Si sube la presión P2 por acciones externas, se eleva también sobre la superficie A la fuerza F. El émbolo regulador comprime algo el muelle. La rendija reguladora se estrecha. La caída de presión se hace mayor. P2 cae hasta que la fuerza F y FF estén en equilibrio. La válvula ha disminuido la presión al valor P2 ajustado. Si la presión P2 cae por acciones exteriores, también la fuerza F disminuye. El muelle empuja el émbolo regulador y la rendija de regulación se hace mayor. La caída de presión disminuye. P2 aumenta hasta que las fuerzas F y FF estén en equilibrio. La válvula ha subido la presión al valor deseado y ajustado P2.
La presión deseada P2 puede ajustarse por medio de un tornillo regulador. Atornillar significa aumento de la fuerza del muelle. Para equilibrarla es necesario una fuerza F mayor. Para ello se necesita una presión P2 más alta. Atornillar el tornillo de ajuste significa, por lo tanto, una elevación de la presión a la salida del aparato. Un ejemplo al respecto. P2 igual a FF dividido por A. P2 igual a 80 newtons dividido por un centímetro cuadrado igual a 800 kilopascales raya 8. Si atornillamos de modo que la fuerza del muelle aumente a 120 newtons, P2 será igual a 120 newtons dividido por un centímetro cuadrado igual a 1200 kilopascales raya 1. Desatornillar significa disminución de la fuerza del muelle. Para equilibrar es necesario una fuerza F menor. Para ello necesitamos una presión P2 más baja. Por lo tanto, desatornillar el tornillo de ajuste significa una disminución de la presión en la salida del aparato. Resumimos. Válvulas reguladoras de la presión mantienen constante una presión influenciable por acciones externas. Variaciones de la presión ponen en funcionamiento procesos reguladores. Si la presión a regular sube en la salida del aparato, la rendija de regulación, por aumento de la fuerza F, se hace menor. De este modo, la presión P2 vuelve a caer al valor ajustado. Si se produce una caída de la presión a la salida del aparato, por disminución de la fuerza F, la rendija de regulación se hace mayor. De este modo, la presión P2 sube de nuevo al valor ajustado, ya que la fuerza del muelle FF y la fuerza F recuperan la posición de equilibrio. Cuando en máquinas accionadas hidráulicamente es necesaria una fuerza constante, la presión en el cilindro de trabajo debe permanecer también constante. Las válvulas reductoras de presión cumplen con esta exigencia. Válvulas reductoras de presión también son llamadas válvulas reguladoras de presión. La válvula reductora de presión reduce la presión P1 desde un valor elevado a la entrada del aparato A a un valor reducido P2 a la salida del aparato B. La presión P1 en la entrada A debe ser, por lo tanto, siempre mayor que la presión regulada P2 en la salida B. El recinto del muelle se mantiene sin presión mediante un tubo de fuga. ¿Cómo se logra una regulación de presión? En la posición de reposo, la fuerza del muelle FF mantiene el émbolo de regulación de presión en la posición final. El líquido entra con la presión P1. A través de la ranura reguladora de presión, llega a la salida del aparato y actúa al mismo tiempo, a través del orificio de estrangulación en el émbolo regulador de la presión sobre la superficie A. El líquido a presión ejerce sobre la superficie A la fuerza F. Si la fuerza F
es mayor que la fuerza del muelle FF, la ranura de regulación se estrecha. La presión cae hasta que F y FF estén en equilibrio. La presión P1 se ha reducido a la presión P2. La fuerza del muelle FF determina, por lo tanto, la presión de salida P2. En este proceso, en la ranura de regulación, se transforma energía de presión en energía calorífica. El líquido a presión se calienta. El calor es desprendido junto con el líquido a presión. Si la presión P2 sube debido a influencias exteriores, también se eleva sobre la superficie A la fuerza F. El émbolo de regulación comprime un poco más el muelle, la ranura de regulación se estrecha, la caída de presión se hace mayor. P2 cae hasta que las fuerzas F y FF estén en equilibrio. La válvula ha reducido la presión P2 al valor deseado y programado. Si la presión P2 cae debido a influencias externas, también la fuerza F disminuye. El muelle empuja al émbolo regulador y la ranura de regulación se hace mayor. P2 sube hasta que las fuerzas F y FF estén en equilibrio. La válvula ha aumentado la presión P2 hasta el valor deseado, programado. Si aumenta la presión P2 debido a causas externas por encima del valor P1, la fuerza F es mayor que la FF. El émbolo es empujado contra el muelle. El flujo de A hacia B se cierra y al mismo tiempo se abre el orificio hacia T. P2 cae hasta que las fuerzas FF y F estén nuevamente en equilibrio. La salida T se cierra y la ranura de estrangulamiento de A hacia B se abre de nuevo. Aquí otra vez, subida de presión P2, corrimiento del émbolo, el empuje de la presión es eliminado a través de T. La presión P2 puede ser fijada mediante el tornillo regulador. Atornillar significa aumento de la fuerza del muelle. Para equilibrarlo es necesaria una mayor fuerza F. Para ello se necesita una presión P2 más elevada. Por lo tanto, atornillar el tornillo de regulación significa una elevación de la presión P2 en la salida del aparato B. Un ejemplo al respecto. P2 igual a FF dividido por A. P2 igual a 80 newton dividido por 1 centímetro cuadrado. P2 igual a 800 kilopascales. Si la fuerza del muelle FF se aumenta mediante el atornillamiento hasta 250 newton, P2 será igual a 250 newton divididos por 1 centímetro cuadrado. P2 igual a 2500 kilopascales. Desatornillar significa disminución de la fuerza del muelle. Para equilibrarlo se necesita también una fuerza F menor. Para ello es necesaria una presión P2 más baja. Por lo tanto, desatornillar el tornillo de regulación significa una disminución de la presión P2 a la salida del aparato B. Resumimos.
Las válvulas reductoras de la presión mantienen constante una presión sometida a variaciones por influencias exteriores. Las oscilaciones de presión ponen en funcionamiento procesos reguladores. Si sube la presión a regular P2 en la salida del aparato B, la ranura de regulación se hace menor por elevación de la fuerza F. Como consecuencia, la presión P2 cae otra vez al valor previamente fijado. Si cae la presión a regular en la salida del aparato, la ranura de regulación se hace mayor al disminuir la fuerza F. La presión P2 sube con ello otra vez al valor fijado hasta que la fuerza del muelle FF y la fuerza F vuelvan a estar en equilibrio. En caso de producirse un golpe de presión por parte del consumidor, el orificio de purga T se abre y en consecuencia P2 disminuye hasta el punto en que FF y F vuelvan a estar en equilibrio.